Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo documental de teorías y conspiraciones. Se acaba de dar un acuerdo, digamos, histórico en Europa en base al conflicto que existe en Ucrania, de que ya tiene más de un año, una situación un poco difícil de entender para las personas que vivimos en América, pero que ha sido en los últimos meses ha sido una bomba de tiempo latente. Y me refiero al hecho de la guerra civil que ya existe en Ucrania, en la cual, bueno, pues todos sabemos que hay un grupo extremista que quiere separarse o anexarse a Rusia, y está otro grupo de personas que realmente lo que quieren es tener una influencia europea. Y es en estos grupos que buscan una influencia europea básicamente alemana, donde, bueno, pues han surgido también grupos de radicales muy sanguinarios y han ocasionado una crisis que ha dejado cientos de muertos, una crisis energética en Europa, que bueno, los precios del petróleo que hemos estado viendo en los últimos meses tienen que ver con estos problemas, ya que pues es una manera de presionar con sanciones a Rusia para que no interviniera en este país, Ucrania. ¿Cuál es el detalle con Ucrania? Bueno, Ucrania adicionalmente que es un lugar geopolíticamente muy estratégico, es un lugar donde se calcula que alrededor de entre 68 a 70, entre 60, perdón, a 75 cabezas nucleares. Es un lugar donde se sabe que hay minas de plutonio, hay almacenamiento de armas nucleares muy peligrosas, que en malas manos, bueno, pudieran ser un peligro para la humanidad. Y por otro lado, bueno, pues está el prestigio de Vladimir Putin como, digamos, presidente de Rusia, que no quiere ceder ante las presiones del mundo occidental. Él tiene muchos intereses en los rusos en Ucrania, digo, encabezados por Vladimir Putin, pero se está dando una situación que no es la situación de la Rusia comunista que conocimos hace algunos años, los que tuvieron la oportunidad de vivir en los ochentas. Vladimir Putin no es comunista, no ve el socialismo o el futuro para Rusia, sí ve un país fuerte y poderoso, pero lo que a mi modo de ver Vladimir Putin está tratando de resucitar o de creer, pues sí, de resucitar, esa es la palabra correcta, es a la antigua madre Rusia, al antiguo imperio, a la época de los zares, a la época de Catalina la Grande, del zar Pedro, de Iván el Terrible, cuando fue el esplendor de la cultura rusa. No es Vladimir Putin, aparte, no es una persona ajena incluso a creencias religiosas. Se sabe que es pues bueno, es practicante ortodoxo. Tiene un control sobre cuestiones morales muy rígido sobre Rusia, digo, mucho más que en el que hay en los Estados Unidos. Por ejemplo, en Rusia no está permitido el homosexualismo, pese a que mucha gente cree que sí, no, en Rusia está totalmente prohibido. Está prohibido el ataque a instituciones religiosas. Hemos visto ya como, por ejemplo, el caso de las Pussy Riot, que, bueno, las metió al bote. Es una especie, me llama mucho la atención porque se parece más Vladimir Putin, y yo sé que hay gente que a lo mejor me va a criticar lo que voy a decir, pero si lo analizamos con una mente fría, Vladimir Putin se parece más a un dictador, pues sí, un dictador de derecha, que a un dictador de izquierda. Y esa faceta que tiene Vladimir Putin le está permitiendo hacer una amplias negociaciones con el resto de sus homólogos en Europa. Como les dije, se acaba de lograr un acuerdo histórico para un cese al fuego, lo están logrando entre países europeos. No, aparentemente en estas negociaciones estarían interviniendo nada más como observadores de los Estados Unidos, pero el acuerdo se está dando entre los países de Europa Occidental, como es Francia, como es Alemania, representados por el presidente Hollande y Angela Merkel, y el presidente de Ucrania, Vladimir Putin. Y han llegado a una serie de acuerdos, tres en total,
los cuales servirían para las bases de tratar de sentar una paz, vamos a pensar duradera en este conflicto. ¿Es el fin de esta nueva Guerra Fría? No, yo creo que es más que nada una especie de pausa para reorganizarse los dos o los bandos. ¿Va a haber una tercera guerra mundial? Mucha gente ha pensado que sí. Yo lo he dicho en este video documental, eventualmente si nos basamos en algunas escrituras y profecías, tentativamente sí, pero yo lo que estoy viendo es a un Vladimir Putin que está tratando de alejar lo más posible esa situación de una eventual guerra, pero a través de la disuasión, es decir, está mostrando al mundo un poder militar, pero también está mostrando inteligencia diplomática muy sagaz, muy interesante. Eh, yo lo he comentado varias veces, no nos equivoquemos. Si hay un político en el mundo, uno de tantos, ¿verdad?, inteligente, con sentido común, con cerebro, bueno, él es Vladimir Putin. Es un hombre que, bueno, yo el otro día estaba oyendo que tenía más de 60 años, yo no lo podía creer, y pensé que era un hombre más joven, que, bueno, tiene todo el colmillo de la KGB, o sea, toda la experiencia que vivió en esa organización, las veces que ha gobernado Rusia, es un ruso de corazón, él sabe lo que quiere para Rusia y lo tiene muy claro. Hay una identidad nacional muy fuerte en Rusia. Estamos viendo que de cierto modo está haciendo una combinación, por ejemplo, de cosas que se veían en el estalinismo, pero sin el corte socialista se están implementando en Rusia. Y vemos, por ejemplo, en el caso de Francia, no quiero opinar porque, bueno, pues Francia no es una potencia como lo sería, por ejemplo, Alemania, pero Alemania, que sí es una potencia militar, es una potencia económica y política, bueno, pues ha servido de catalizador con los ucranianos que no están dispuestos a seguir a Vladimir Putin y han estado sirviendo como de catalizador, como de apoyo. Aquí el problema es que Angela Merkel ha tenido dificultades o diferencias con Barack Obama, y es lógico porque son dos perspectivas muy diferentes de ver la política. Los alemanes, bueno, siempre van a ser alemanes, tienen una mentalidad de triunfo guerrera, un concepto del patriotismo muy diferente al que se existe en los Estados Unidos. De hecho, en los Estados Unidos se ha perdido ese sentimiento patriótico, se ha estado perdiendo en los últimos años por las guerras absurdas que han hecho, por ejemplo, el caso con Irak. Y hay mucho temor entre el mundo de que Alemania vuelva a entrar en una guerra. No nos engañemos, el ejército alemán es de los primeros del mundo y estuvieron a punto de ganar dos guerras mundiales, y creo que pudieran ganar en una tercera guerra mundial, pudieran ganarla en un momento dado. En los últimos días se recrudeció mucho la violencia en Ucrania, hubo enfrentamientos con artillería pesada. Los Estados Unidos dicen que pudiera no ser válido este cese de fuego, sino que pudieran seguir las hostilidades. En el fondo yo creo que hay muchos intereses de la parte digamos, de los que gobiernan realmente Estados Unidos, de que haya una guerra en Ucrania, que sería una guerra convencional hasta cierto punto. No creo que lleguen al grado de aventarse bombas nucleares, pero a ellos les conviene que haya un conflicto ahí. Pero a los países europeos no les conviene porque lo tienen en el patio, ahora sí que lo tienen en el patio de su casa o enfrente de su casa, tendrían un conflicto sangriento muy difícil cuando se está gestando un enemigo todavía más peligroso en el sur, y me refiero al estado de ISIS, al estado islámico, el cual en un momento dado, bueno, pudiera influir en un conflicto armado. No cabe, no cabe duda que estamos viendo cambios en la geopolítica que, bueno, si yo hace 20 años era muy difícil que lo fuéramos a presenciar. Hoy estamos viendo estos acuerdos de Minsk. Ya por lo pronto, uno de los líderes más radicales de los grupos
estos grupos de autodefensas ucranianos, digo que no lo van a respetar. Los nuevos grupos nazis que han surgido en Ucrania tampoco están de acuerdo y dicen que van a seguir combatiendo, y eso es lo que quiere, eso es de lo que se alimentan estos señores que quieren que haya conflicto, que haya guerra. Yo no veo a Putin como parte del nuevo orden mundial, no lo veo como parte de los Illuminati, creo de hecho que pudiera ser hasta una piedra en el zapato de ellos, pero tampoco es el salvador del mundo, digo, él tiene sus intereses. Si es bueno o mala persona, yo creo que no es una persona que al fondo es buena, pero también es una persona con cierta, digamos, como decimos en México, es cabrón. Eso es lo que estoy percibiendo en este momento, es lo que estamos viendo, cómo se están dando los acontecimientos en las últimas semanas. Es una zona muy delicada esta, recuerden que bíblicamente estamos hablando que son los imperios de Gog y Magog. Bueno, vamos a ver qué sucede en las próximas semanas. Vamos a seguir investigando sobre este tema muy interesante de lo que está pasando y que no se han dado las noticias al 100%, ni siquiera en los canales americanos. Lo poco que hemos sabido es por Deutsche Welle, que es un canal alemán, y por RT, Actualidad RT. Y al final las dos versiones pintan una historia muy parecida, vista desde ciertos puntos de vista diferentes. En el fondo, lo que quieren es que haya una paz, que haya un entendimiento. El problema es que mientras las facciones internas muy radicales lo logren, bueno, ahí está el mayor problema. Vamos a ver qué sucede en las próximas semanas. Yo estuve leyendo hace unos días que estaba a punto de estallar una tercera guerra mundial. Es cierto, la situación sí se tornó sumamente difícil, y más cuando Angela Merkel y Obama no llegaron a ciertos acuerdos, y en parte por ciertas intransigencias de Obama, pero es que no ven que la clave realmente para el futuro de Europa está en Alemania. Alemania ha sido la salvadora de Europa en los últimos meses y lo va a volver a hacer, y los alemanes para nada quieren volverse a ver metidos en una guerra con Rusia, ni los rusos quieren verse metidos en una guerra con Alemania. Extrañamente no vemos a los ingleses participando directamente en este conflicto. Hemos visto más la actividad de Alemania, de Angela Merkel, y eso me llama mucho la atención porque creo que están dejando sola a Alemania por alguna razón que tal vez ahorita no conozcamos, pero posiblemente la veremos en las próximas semanas. Yo soy Poncho, espero que te haya gustado este video documental. Si te gustó el video, dale like. Te invito a que te suscribas al canal. Cuando te suscribas, dale un clic al engrane para que puedas recibir todas las actualizaciones de videos que estaremos haciendo en nuestro canal. Te invito a que visites el artículo que puse en el blog acerca de este tema muy interesante sobre Ucrania. Te invito a que veas mis otros videos. También te invito a que me sigas en redes sociales, en Google, me añadas en tus círculos de Google+, nos sigas en Twitter, en Facebook, y no me queda decirles más que muchas gracias por su atención, abran su mente y nos vemos en el próximo video documental. Hasta pronto.